Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender sobre radianes. Y para ello, primero que nada, hay que saber qué es un radián. Para empezar, un radián es una medida. Una medida sabemos que es una cantidad que nosotros agarramos como un patrón de comparación. Luego, el radián es un ángulo central. Ya con esto sabemos que el radián es una medida de un ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Pues es poner, por ejemplo, aquí un punto en el centro de una circunferencia y de este punto van a partir dos segmentos de línea hacia cualquiera de sus partes, de la circunferencia. Una y dos. Ya tenemos dos segmentos de línea. Estos dos segmentos son dos radios, ambos miden lo mismo. Y pues el ángulo central es el ángulo que se forma entre la apertura de estos dos segmentos. ¿Okay? Y esto nos va a servir para comprobar una característica muy importante de los radianes. Y es que la longitud de un arco formado por estos dos segmentos, este de aquí y este de aquí, debe de ser igual a su radio. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a medir el arco de este segmento, de esta parte de nuestra circunferencia, que es formado por estos dos segmentos. Vamos a suponer que este es el segmento A y este es el segmento B. Pues vamos a medir el arco AB, este pedacito de aquí de nuestra circunferencia. Si nosotros lo estiramos, digamos que se forma una línea recta. Eso sería nuestro arco subtendido. Y esta línea debe de medir lo mismo que alguno de estos radios, ya sea el radio A o el radio B. Cuando este arco mide lo mismo que alguno de estos dos radios, entonces podría decirse que tenemos un radián en su ángulo. Es decir, vamos a medir el ángulo que se formó cuando se cumplió esta condición y vamos a notar que nos va a dar una medida que es 57.2958. Esto es un aproximado nada más. Entonces, una vez que el arco de este pedazo de circunferencia mida lo mismo que alguno de estos dos radios, ya sea el radio A o el radio B, digamos que el radio B vale 3 unidades, mientras este arco vale también 3 unidades. Cuando pasa esto, si nosotros medimos el ángulo de apertura de estos dos segmentos, nos debe de dar esto de aquí. Si nosotros, por ejemplo, hacemos otro segmento aquí, digamos que este es el segmento A, ahora está un poco más abierto, entonces la longitud del arco que hay entre A y B ya no va a ser igual a 3, ya va a ser otro número, supongamos que es 3.5, ¿no? Entonces la longitud del arco ya no mide lo mismo que alguno de sus radios, porque aunque hayamos movido A, este va a seguir valiendo lo mismo, es decir, 3 unidades. Entonces, 3.5 es obviamente distinto de 3, por lo que ya nos estaría formando un radián. Si medimos el ángulo, este ángulo de aquí, vamos a observar que ya no nos va a dar 57.2958. Podría darnos algo así como 60 grados más o menos. Es más bien a ojo de buen cubero. Entonces, esta condición es muy importante. La longitud del arco formado por estos dos segmentos de línea, que serían estos dos radios, debe de ser igual a la longitud de alguno de sus radios, de A o B, cualquiera de esos dos. Y ya con eso podemos encontrar la medida de un radián. Ahora, una parte que a veces causa un poco de confusión es cuando se habla de un radián como una unidad y un pi radián como otra unidad. No hay que confundirse porque estos dos no son dos medidas distintas. Quizás podríamos separarlos como unidades, pero no como medidas. A final de cuentas, ambos miden las mismas cosas. ¿Y cómo vamos a diferenciar esto? Es tan fácil. Nosotros ya sabemos que un radián mide 57.2958 grados. Ahora, cuando nos hablan de un pi radián, lo único que nos están diciendo es que multipliquemos el radián por pi. Si nosotros lo hacemos en nuestra calculadora, nos va a dar 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos aquí una circunferencia, bueno, imaginemos una más bonita, y nosotros
teníamos en un principio que un radian valía 57.29 grados. Ahora, si nosotros multiplicamos esa magnitud por pi, o 3.141516, entonces nos va a dar 180, lo que quiere decir que nos va a dar la mitad de la circunferencia. Cuando nos dicen 2pi radianes, es hacer lo mismo que el anterior paso, es decir, multiplicar un radian, o el valor del radian, que es 57.2958, por 2 veces pi. Y eso nos va a dar como resultado 360 grados. Quiere decir que si este ángulo de aquí lo multiplicamos por 2 veces pi, entonces ahora el ángulo le va a dar toda la vuelta a nuestra circunferencia. Esa es la única diferencia entre lo que a veces le dicen radian o un pi radian. Es lo mismo básicamente, solo que un pi radian está multiplicado por pi y suele utilizarse en casi todas las circunstancias porque es más fácil medir con esas unidades. Por ejemplo, si nos hablan de un cuarto de pi radian, bueno, nosotros sabemos que un pi radian es igual a 180 grados, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Entonces nos están diciendo que saquemos un cuarto de esto de aquí, que sería lo mismo que sacarle un cuarto a esto, a 180 grados. Si nosotros hacemos esa cuenta, pues nos va a dar 45 grados. Y es muy útil, como les digo, para medir los ángulos, especialmente cuando se estudian carreras como ingeniería. Otra medida muy importante son las revoluciones, que vamos a ver en otro video. Pero por ahora ya sabemos que es un radian o un pi radian. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle like, suscríbanse para que pueda seguir creando más de este contenido. Y nos vemos en la siguiente.